El próximo bloque se tratará sobre el clima y las empresas. Estará a cargo del doctor Federico Bert, responsable de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, quien nos va a hablar del control de qué está pasando con el clima. Fer, adelante. Bueno, ¿me escuchan bien, no? Sí. Habíamos coordinado para que empiece a llover justo cuando empezaba a hablar, así nadie pregunta si va a llover o no. Era la idea. Bueno, gracias por la invitación. Llueve, post almuerzo, me la van a tener que remar, no se me duerman, por favor. Yo quiero, como dijo Juan, hace 3 años que coordino todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo de CREA, pero en mi vida anterior, antes de eso, me dediqué a la investigación como investigador del CONICET. Primero fui becario doctoral, después postdoctoral y después fui parte de la planta de investigadores permanentes del CONICET, y durante esa época, que duró como 10 años, me dediqué a estudiar o a investigar cuestiones que tienen que ver con la variabilidad del clima y su impacto en los sistemas de producción agrícola principalmente. Entonces esta invitación hizo que tenga que desempolvar, después de 3 años, alguna de los conceptos e ideas que aprendí en ese momento. Y lo que quería era compartirles eso. Un poco quería mostrarles o demostrarles con algo de datos que el clima está loco, y compartirle alguna idea para que analicemos, para que discutamos respecto a qué podemos hacer dado que el clima está loco. Lo primero que quería, de manera introductoria, decirles es que en realidad el clima, entre comillas, porque es más bien el tiempo que el clima, varía todo el tiempo. Lo que uno puede esperar de un día al otro es distinto, de un mes al otro es distinto, de una estación a la otra es distinta, de un año al otro claramente es distinta. Eso es lo que muestra esa figura que está ahí, una campaña re seca con una campaña re húmeda. De una década a la otra puede cambiar también el clima. Incluso de centurias a otras puede cambiar el clima. O sea, el clima cambia, nosotros los humanos, para entender mejor qué es lo que pasa, es como que lo cortamos en rodajas y entonces hablamos de variabilidad mensual, de variabilidad estacional, de variabilidad interanual, decadal y de cambio climático, pero el gran problema es que todas esas variaciones y cambios ocurren todos al mismo tiempo. Nosotros como humanos y nuestras plantas y nuestros animales vivimos todas esas variaciones a la misma vez. Entonces muchas veces, o casi siempre en realidad, nos cuesta muchísimo detectar si un extremo que estamos viviendo tiene que ver con lo que pasa en esa estación, con la variabilidad que hay año a año, con la variabilidad que hay década a década o con el cambio climático. Y hay que convivir con eso, ¿no? Hay que convivir sin saber exactamente a quién le echamos la culpa respecto al extremo que estamos experimentando. Pero más allá de eso, hay últimamente cosas que van quedando claras. Y entre esas, respecto al clima y su comportamiento y sus cambios y sus variaciones. Y una de las cosas que está quedando clara es que parte de esos cambios que vemos a lo largo del tiempo, principalmente en escalas de tiempo más largo, tienen que ver con la acción del hombre. Eso es lo que se conoce en la jerga como cambio climático, de origen antropogénico. Yo elegí mostrarles, para sustentar lo que les estoy diciendo, esta figura que está acá, que es una figura del año 2007, del reporte del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, o sobre Cambio Climático, que es como la máxima autoridad sobre el tema cambio climático en el mundo. Y lo que esta figura muestra es lo siguiente. Para distintos continentes o regiones dentro del mundo, la curva o el área azul, ¿todos llegan a ver el azul? Lo azul muestra cómo hubiese variado la temperatura sin el efecto del hombre, la temperatura promedio de cada una de esas regiones. Sin el efecto del hombre es básicamente sin considerar los principales forzantes del cambio climático, que son principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, todos los gases que vertimos a la atmósfera y que son transparentes a la luz solar, a las radiaciones solares, y opacos a la radiación que emite la Tierra.
Y el otro forzante, el otro efecto del hombre, además de los gases de efecto invernadero, son los cambios en el uso de la tierra. Cambiar el uso que uno le da a 1 metro cuadrado de suelo cambia las propiedades físicas de ese suelo, la reflectividad, la rugosidad y una serie de cosas que impactan en el clima, que hacen que el clima cambie. Entonces, el área azul es cómo hubiese evolucionado la temperatura sin la acción del hombre. El área roja es cómo evoluciona la temperatura considerando la acción del hombre. Tanto lo azul como lo rojo es resultado de modelos de simulación muy complejos que usan los climatólogos, parecidos a los que usamos los agrónomos para simular las plantas. Y lo que muestra la curva negra es las temperaturas realmente observadas. ¿Bien? ¿Ven que la curva negra está siempre muy pegadita o adentro del área rosa? Bueno, eso de alguna manera lo que nos está diciendo es que las variaciones que se observan, que se han observado, que se han medido reales, no podrían explicarse si uno no tiene en cuenta la acción del hombre. Fundamentalmente los gases de efecto invernadero y los cambios en el uso del suelo. Ese era el mensaje que yo quería transmitirles con esta diapositiva. ¿Bien? Ahora, ya casi no hay discusión en el ámbito académico de que la cosa está cambiando, digamos. Y tampoco hay discusión de que va a seguir cambiando. Incluso los escenarios de cambio climático más optimistas, que asumen que cambiamos tecnologías y que empezamos a emitir menos, y cambiamos hábitos también, y pasamos a emitir menos gases de efecto invernadero, incluso esos escenarios optimistas muestran que el clima va a seguir cambiando, por un efecto de inercia que tenemos y porque tampoco podemos volver a épocas pasadas en términos del impacto del hombre en el planeta. Entonces, mucho consenso de que va a seguir cambiando, pero bastante poco consenso sobre cómo va a seguir cambiando. Hay bastante certidumbre respecto a la temperatura. La mayoría de los modelos climáticos de la mayoría de los centros de investigación del mundo, bajo la mayoría de los escenarios asumidos, cuentan que la temperatura va a seguir aumentando. Depende qué modelo uno mire, depende qué escenario uno tome, es más o es menos, pero siempre la temperatura sigue aumentando. Sin embargo, hay mucha incertidumbre respecto a lo que se puede decir con las lluvias. Y eso es lo que muestra la figura que está ahí, que ahora les cuento en más detalle, pero fundamentalmente esta figura surge de esto que está acá, que es la tercera comunicación nacional de cambio climático. Pueden ir, bajarla y leerla, que es el documento oficial de la Argentina como país para las Naciones Unidas respecto a cómo, entre otras cosas, cuáles son las proyecciones climáticas de acá para adelante. Esto es así, esto se lee así. Lo que está a la izquierda, lo que está arriba, las dos figuras de arriba, son salidas o resultados hacia el futuro con un modelo climático determinado. No importa, no viene al caso cuál. Lo que está por debajo es otro modelo climático distinto, alternativo. Uno u otro, ninguno más correcto que el otro. Lo que está hacia la izquierda de ustedes, las dos figuras, es lo que los climatólogos llaman el futuro cercano. ¿Ven? 2015-2029. Y lo que está más a la derecha es 2075-2099, el futuro lejano. ¿Bien? Y lo que se muestra en el cuerpo de los mapas es cómo variaría la lluvia en términos porcentuales para cada uno de esos modelos, para cada uno de esos momentos en el tiempo. ¿Bien? Básicamente lo que yo quiero mostrarles, para no complicar, verde es que la lluvia sube, naranja, rojo es que la lluvia baja. Lo que yo quiero mostrarles, y seguramente ya detectaron, es que dependiendo del modelo que uno mire, las lluvias pueden bajar de acá para adelante o subir, y también dependiendo de la escala temporal que uno mire, pueden bajar un poco o bajar un poco más todavía. ¿Qué quiero mostrar en definitiva con esto? Lo que dice acá al costado, que hay mucha incertidumbre respecto a las proyecciones de lluvia de acá hacia el futuro, relacionadas a los escenarios de cambio climático. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, para no aburrir con muchas figuras complicadas como la anterior, lo que hice es
sacar como las conclusiones finales generales de este reporte de cambio climático. Lo que está arriba, que lo pueden leer, no hace falta que se los lea yo, habla fundamentalmente de lo que pasó de acá para atrás, habla del pasado. Y lo que está abajo habla del futuro. Respecto al futuro, lo que este documento dice, que es nuestro documento de referencia elaborado por nuestros mejores investigadores en Argentina, en términos de ciencias de la atmósfera, es que los cambios proyectados por el promedio de los modelos climáticos en la precipitación media en todo el país no serían relevantes y estarían entre menos de 10 y más de 10%. O sea, básicamente cualquier cosa puede pasar en el rango de esos valores que están ahí, para arriba o para abajo, nada muy importante. Pero sí, fíjense, abajo, las proyecciones indican que habría un aumento de los índices extremos relacionados con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de regiones del país. Casi que no dicen ninguna novedad, porque medio que ya lo venimos viviendo, y seguro Gaby, Xavi y los chicos van a hablar más de esto después, pero si hay algo que se puede decir respecto al futuro, respecto al cambio climático hacia el futuro y su impacto en la Argentina en términos de lluvia, es que no sabemos bien qué va a pasar, pero sí sabemos que van a ser más frecuentes los eventos extremos, de lluvias y también de temperaturas. Esto, de alguna manera, o puede paralizar un poco, ¿no? Decir, bueno, en definitiva no sé qué va a pasar, la cosa va a seguir cambiando. Bueno, es así. Pero sin embargo creo que hay un par de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y en realidad, antes que eso, antes de ir a lo que creo que se puede hacer, a proponerles, y ustedes lo usarán o lo descartarán, cuando ponía como título de la presentación "El clima está loco", lo ponía en términos de que, digamos, básicamente, o por lo menos yo interpreto que cuando interactúo con alguien que está un poco chapita, no sé qué va a hacer, y, digamos, tiene un comportamiento impredecible. Sé que va a ser algo distinto cada vez, pero no sé bien qué es. Y de alguna manera pasa lo mismo con el clima, en función de lo que les contaba acá. Sabemos que algo va a ser, sabemos que va a cambiar, sabemos que va a seguir cambiando, pero no sabemos bien para dónde. Sin embargo, seguramente algo se puede hacer para tratar con esa situación. Y antes de ir a contarles qué es lo que yo creo que se puede hacer, sin ninguna solución mágica, el que quiere dormir puede dormir, dos premisas para interpretar esto. Lo primero es que en lo que nos queda de vida a todos los que estamos acá, las variaciones año a año van a seguir siendo mucho más importantes que las variaciones asociadas al cambio climático. En términos generales, en términos estadísticos, si quieren, ¿no? Estas figuras que están acá salen de eso que está ahí arriba, que se llama IRI, que también pueden visitarlo, busquen IRI, International Research Institute. Y lo que ellos hicieron es agarrar los datos climáticos históricos en distintos lugares del mundo, en este caso es para el sur de Sudamérica, para toda Sudamérica, y trataron de ver cuánto de la variabilidad climática en la historia reciente, últimos 50, 70 años, no me acuerdo bien cuánto contempla este estudio, está explicado por factores climáticos que hacen a la variabilidad interanual, factores climáticos que hacen a la variabilidad decadal y cambio climático de origen antropogénico. Entonces, lo que ellos nos muestran con esta figura es que el 60% de la variabilidad que venimos viviendo en el último tiempo tiene que ver con los fenómenos climáticos que generan la variabilidad año a año. 20% con lo decadal. Lo decadal es la jerga que usan los climatólogos, pero es lo que nosotros conocemos como el corrimiento de isohietas, asociado a fenómenos climáticos de origen natural, no antropogénico. Y 14%, que ellos le llaman tendencia, es la responsabilidad, digamos, del cambio climático en la variabilidad que venimos observando en el último tiempo. ¿Bien? Poco estadístico esto, pero para darle sustento a esto que les decía, de que en lo que nos quede de vida, seguramente lo más importante tenga que ver con las variaciones año a año. En donde de las variaciones año a año va a haber una pizca que tiene que ver con el cambio climático. Y lo importante de esto es en realidad, para actuar y para no quedarnos ahí, es que si aprendemos a gestionar las variaciones año a año, seguramente vamos a estar mucho más preparados para enfrentar los impactos fuertes del cambio climático. Y yo estoy convencido de que tenemos experiencia y ya
Ya venimos hace 10.000 años gestionando las variaciones año a año. De hecho, desde mi mirada, el maíz tardío es una estrategia adaptativa que supimos introducir exitosamente para atenuar en parte la variabilidad y la impredictibilidad climática, ¿no? Si uno mira la macro, saliendo de su propio campo y mirando lo que pasa a nivel de una región o de un país. Entonces, esta es la primera premisa. La variabilidad año a año, importante. Y la segunda es que, si bien yo lo dije en términos del cambio climático, que hay incertidumbre respecto a lo que puede pasar, es poco lo que los pronósticos pueden decir, lo dije asociado al cambio climático, también es válido para los pronósticos de más corto plazo, los climáticos, no los meteorológicos de los 3, 4, 5 próximos días, sino los climáticos, los de los próximos 3 meses, 5 meses, 6 meses. Y que es algo que yo creo que es clave para que uno sea usuario de pronósticos sin morir en el intento. ¿Qué es esto? Que los pronósticos algo anticipan, pero no dejan de ser una pieza de información probabilística. ¿Qué significa, en términos lúdicos o de juego, una pieza de información probabilística? Imagínense que vamos al casino de Mar del Plata, ¿no?, a jugar a la ruleta y pasamos toda la noche jugando a la ruleta, ¿no? Y al fin del día, o de la noche en realidad, participamos en 300 partidas, o jugamos en 300 partidas. Y jugamos, porque es nuestra estrategia, a las docenas. No jugamos plenos, sino jugamos a las docenas. Si es el supuesto de mi ejercicio, ¿no? Si esa ruleta es honesta, al fin de la noche, después de las 300 jugadas, después de las 300 partidas, más o menos cada docena tiene que haber salido la misma cantidad de veces, ¿no? Si no hay trampa, si el casino no hace trampa, eso debiera ser así. Ahora, si tiene trampa la ruleta, si está cargada la bolilla, va a haber docenas que salieron más veces que otras. Bueno, un pronóstico climático en formato probabilístico es similar a que cuando estás entrando al casino venga alguien y te diga, che, guarda que la ruleta es tramposa y hay una docena que sale más, que es la tercera. Vos vas a ir y vas a jugar con esa información. Y es probable que después de un montón de veces, 300 partidas, termines ganando. Pero que puntualmente, en algún caso, hayas salido perdiendo. Porque la información no era determinística en términos de blanco-negro, que es lo que nos gusta a los humanos, que nos digan exactamente lo que va a pasar y no probablemente lo que va a pasar. En alguna partida quiero decir, la información es probabilística y no determinística. Lo que voy es que esto es importante porque muchas veces uno termina, los pronósticos son imperfectos, tienen incertidumbre y lo van a tener por el resto de nuestras vidas. No van a existir los pronósticos perfectos. Pero muchas veces el error es más nuestro que del pronóstico, de tomar esa información como determinística cuando en realidad es probabilística. Si yo tengo un pronóstico que me dice que hay 60% de probabilidades de que las lluvias estén por encima de lo normal y después las lluvias son normales, si yo me enojo, el problema soy yo, no es el pronóstico, que no supe entender información de base probabilística o de naturaleza probabilística. Entonces me parece que esto es clave para usar información y cualquier tipo de información, no solamente la información climática. Entonces, habiendo pasado por las dos premisas, primero la variabilidad año a año es la más importante y segundo, aprendamos a manejar información probabilística, sí quiero ir rápido por 3 puntos que a mí me parecen importantes o que pueden ser interesantes para manejarlos en estos escenarios de clima cambiante y de información, de escenarios con incertidumbre y de información probabilística. Lo primero es no mirar solo pronósticos, o sea, ya es elemental, digamos, casi me siento ridículo diciéndolo, pero hoy en día es casi, o debiera ser por lo menos casi impensado sembrar algo o hacer un plan sin saber cuánta agua tengo almacenada en el suelo, sin saber a qué profundidad tengo la napa y qué calidad tiene esa napa. Entonces hay y eso puedo medirlo y ahí no hay incertidumbre, es lo que es. O también puedo, si soy un poco más vago, mirar mapas regionales, los que arma el INTA, los que arma el Servicio Meteorológico. Hay un montón de info diagnóstica
de lo que pasó en el último tiempo que me permiten más o menos saber dónde estoy parado. Y ya esta misma campaña, yo vengo del norte de Buenos Aires y siembro en el norte de Buenos Aires, te muestra que muchas veces es mucho más importante lo que pasó que lo que va a venir. Nosotros estamos sacando 3.500, 3.600 kilos de soja por hectárea, yo estoy sacando eso, es más o menos 10-15% por debajo de mi planificado, y me llovieron poco más de 100 milímetros. O sea, la historia alarmó lo que ya había pasado al momento en que yo sembré, básicamente, y no tanto lo que pasó en el transcurso de la campaña. Y lo otro es no mirar solo pronósticos, ni tampoco jugarme todo a un pronóstico, ¿no? Porque son probabilísticos. Es como que me digan, cuando entro al casino, que la tercera docena va a salir más veces, y yo me juego toda la tercera docena sin tener en cuenta que pueden salir con menos frecuencia, pero pueden salir al fin las otras. Primer punto, no mirar solo los pronósticos. Segundo punto, cuantificar riesgos, ponerle números a las cosas. También suena medio como elemental, pero mi mirada es como que de acá hacia el futuro debiera ser casi impensado que uno diseñe una campaña agrícola trabajando solo con rindes promedio y precios promedio. Digo esas dos variables porque son las que más variabilidad e incertidumbre generan, ¿no? Y en realidad cuantificar riesgo es bastante más simple de lo que uno cree o piensa, ¿no? En definitiva se trata de, en vez de elaborar, cuando estoy diseñando la campaña, un resultado económico, un margen promedio, elaborar una distribución de márgenes posible con la probabilidad de ocurrencia de cada uno para ver si como empresa estoy dispuesto a enfrentar esa situación de riesgo o tengo que cambiar algo. Y digo que es bastante simple porque para hacer eso necesito las distribuciones de las distribuciones de rendimiento y las distribuciones de precios, ¿no? ¿A qué me refiero con distribución? A saber cuáles son los posibles rindes que yo puedo esperar y con qué probabilidad o frecuencia puedo esperar cada uno. Y hay maneras muy simples de hacerlo. Yo puedo decir, con el conocimiento que yo mismo tengo de mi campo, cuál es el rinde más bajo que puedo sacar ante la peor situación que se puede dar en este campo o en este lote, cuál es el rinde más alto, el rinde máximo, cuál es el rinde más probable, y ahí ya puse como 3 puntos cardinales para armar la distribución, y después hay programas que hacen el resto solos, ¿no? Puedo armar con eso una distribución triangular y después, si soy más sofisticado, suavizarla un poco y terminar con una distribución de rindes, una campana de Gauss armada bien simple, digamos, poniendo 3 puntos cardinales y pidiéndole una mano a los programas estadísticos que ayudan a ponerle formato a eso. Lo mismo puedo hacer con los precios y después puedo, en vez de calcular una sola vez un resultado esperado con un rinde esperado y con un precio esperado, hacer tipo bolillero, sacar un rinde, sacar un precio, considerar los costos, calcular un resultado. Y repetir eso n veces. Y entonces, en vez de tener un margen esperado, voy a tener una distribución de márgenes esperados. Y entonces voy a saber qué probabilidades tengo, por ejemplo, de caer por debajo de X resultado que para mi empresa es crítica. Es muy simple. Y acá puede entrar la información climática, que era el punto al cual quería yo ir, ¿no? Porque todo lo que dije antes, Beto lo puede contar mucho mejor, cualquiera de los que hay muchos seguro que lo pueden contar mejor que yo. Ese procedimiento que hice del bolillerito sacando un rinde y un precio y repitiéndolo miles de veces se llama Monte Carlo, es una técnica estadística, pero que no se les nuble la vista con el nombre. El concepto es mucho más simple de lo que parece. Y a lo que iba es, uno puede meterle información climática a esto. Y entonces puede decir, bueno, mido la napa, miro la recarga y en realidad como tengo el suelo recargado, ese mínimo no es tan bajo. Ya tengo un piso asegurado que es un poquito más alto. Y también miro el pronóstico y digo, bueno, pero como es niña, también capaz que el máximo que tengo que esperar no es el mismo. Y el más probable capaz que tampoco es el mismo. Entonces construyo una nueva campana, digamos, ajustada o informada por la data climática que tengo disponible, tanto sea el pronóstico como lo que tiene que ver con la recarga de suelo y napa. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Se entiende?
Y de nuevo me meto al bolillero con eso y seguramente tendré una distribución de márgenes esperados distinta y más precisa. Y más precisa significa que como empresario puedo tomar decisiones con menos chances de error. ¿Bien? Y entonces, fui por el primer punto, que era no mirar solo pronósticos ni jugarme solo en pronósticos. Segundo punto, cuantificar riesgos. Y tercer punto, tomar decisiones robustas. Y acá me tomé la licencia de, por ahí, aburrir un rato, un poco más que antes todavía, con un concepto que es relativamente nuevo, que es el de las decisiones robustas. Teóricamente es nuevo. Quizás empiecen a escuchar de él de acá para adelante. Hay un montón de economistas que se han dedicado a estudiar cómo los humanos tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre. Desde Bernoulli en el año 1700 y pico, hasta más recientemente varios economistas muy famosos que hasta se ganaron premios Nobel por tratar de interpretar y predecir cómo tomamos decisiones bajo incertidumbre. Las primeras de las teorías que estuvo disponible fue la teoría de la utilidad. Acá el PowerPoint me está jugando una mala pasada y no aparece el texto, pero créanme en lo que les voy a decir. La teoría de la utilidad, que tiene su origen, suena medio abstracto, pero créanme que lo voy a bajar a la práctica. Tiene su origen como teoría en sí, como concepto en el 1700 y pico, como teoría formulada en 1950 y pico, y en realidad dice que cuando los humanos tomamos decisiones bajo incertidumbre, la elección entre una opción u otra tiene que ver con nuestra riqueza, que en realidad no es exactamente, es la traducción de wealth, en realidad no es riqueza como lo entendemos nosotros, pero es algo parecido. Porque claramente cuando yo tomo una decisión, si yo tengo que tomar una decisión y Mark Zuckerberg tiene que tomar una decisión, que una opción me dé $100 más a mí, evidentemente no es lo mismo que para Mark Zuckerberg. Entonces la riqueza, la espalda financiera, como quieran llamarle, pesa al momento en que yo elijo entre una opción y la otra. Y por otro lado pesa también la aversión al riesgo. Aversión es sinónimo de contrario, ¿no? O de rechazo. ¿Cuán averso yo soy al riesgo? ¿No? Entonces, si yo soy paranoico y soy recontraverso, seguramente tome una decisión distinta, soy medio paranoico y conservador, distinta a la que toma Jorge, que no quiero decir cómo es Jorge, pero por ahí puede ser menos conservador o más arriesgado, ¿no? Entonces, básicamente, esta teoría se ha aplicado también a problemas o en el dominio de lo agropecuario, hay trabajos publicados, qué sé yo, pero estoy haciendo un poco de historia. Partíamos de esa base. Los economistas, a medida que la cosa evolucionó, empezaron a criticar que esto era como demasiado racional, que la gente no es tan racional al momento de tomar sus decisiones y mete otros componentes que no son tan duros como la riqueza y la aversión al riesgo, y entonces surgió como, no sé, mira, ahí aparece la letra. Surgió como propuesta superadora la teoría de la prospectiva, que la propuso un economista que se llama Daniel Kahneman, que se ganó el premio Nobel al inicio de los 2000 por esto, que construye sobre el anterior, pero le mete un poco más de irracionalidad al proceso de decisión y dice dos cosas. Dice que en realidad no depende, las decisiones, cuando elegimos entre una opción y otra no solamente depende, no es nuestra riqueza lo que entra en juego, sino un valor de referencia. Y un valor de referencia es un objetivo que yo tengo, por encima del cual me siento satisfecho, por debajo del cual me siento insatisfecho. Entonces, cuando tomo decisiones, maximizo la chance de elegir aquellas que me van a hacer sentir satisfecho, que están por encima de mi valor de referencia, incluso aunque ese valor de referencia no sea un valor positivo en términos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque por ahí los enredé. Mi valor de referencia pueden ser $200 de margen bruto por hectárea. Y psicológicamente lo que dice esta gente es que si yo saco 180, por más que no esté perdiendo, mi psiquis lo está interpretando como una pérdida. Porque estaba anclada mi decisión a un valor de referencia que era superior a lo que terminé sacando. Y eso, digamos, influye, y ellos lo muestran a través de
de toda una serie de ecuaciones matemáticas que es así. Y el otro concepto detrás de esta teoría es que cuando tomamos decisiones también importa, bajo esta teoría y construyendo sobre la anterior, la aversión al riesgo, pero también una cosa nueva que incorpora esta gente, que es la aversión a las pérdidas. Lo que esta teoría dice es que nosotros le tenemos mucho miedo a las pérdidas y que eso impacta mucho en el momento en que tomamos decisiones. Y lo ponen en estos términos. Lo ponen en términos de que una pérdida de una magnitud genera el doble de infelicidad que una ganancia de la misma magnitud. Para traducirlo, pierdo $100, me siento doblemente más triste que lo feliz que me siento cuando gano 100. ¿Me siguieron? Bueno, eso es así. Y ese valor de doble no es casualidad, está parametrizado. Es 2.25 el valor del promedio. De hecho, lo hicimos con 400 miembros CREA, todo un formulario que hay que completar para calcular algunos de los parámetros de estas ecuaciones. Y nos dio un valor de 2,2 que es casi idéntico al valor de 2,25 que le daba a esta gente cuando hacía sus estudios con estudiantes de facultades importantes de Estados Unidos. Pero también eso fue quedando medio obsoleto en algún punto, aunque haya sido merecedor de un Nobel en un momento, y una cosa de la que se habla mucho ahora es este concepto de decisiones robustas, que es bastante más nuevo, que lo introdujo concretamente una persona que se llama Lempert, y que es un concepto como muy intuitivo. Es, che, bueno, cuando vos estás sabiendo que sos averso al riesgo y tenés alta incertidumbre, que es lo que nos pasa a la mayoría de los que estamos acá, tenés que terminar eligiendo opciones en el diseño de tu sistema que por un lado no te hagan volcar cuando la cosa va muy mal, pero por otro lado no te dejen de permitir que captures oportunidades cuando las cosas van más o menos bien. Está inspirado en esto de que el cambio climático supone que va a haber más extremos, pero que no sabes cuándo vienen, y que los extremos, si bien ocurren más frecuente, ocurren de vez en cuando. Entonces, trata esta teoría de generar un modo, digamos, de toma de decisión en donde se balancee en ese dilema que se nos presenta. Y en realidad, hasta acá hablé de teoría, pero seguramente que ustedes sin darse cuenta vienen tomando muchas decisiones robustas. Y yo elegí solo algunas como ejemplo de lo que puede significar armar un planteo de producción robusto. Uno, diversificar negocios. O sea, dentro de mi empresa tener más de un negocio, porque evidentemente eso hace a la robustez de mi empresa. El ajuste del manejo agronómico, fecha de siembra, densidad, todo lo que están haciendo, que ustedes lo saben muchísimo mejor que yo acá y en otras zonas, de las ultra bajas densidades, las fechas tardías. Bueno, es un ejemplo excelente. Y después otras cosas más de índole empresarial, pero instrumentos de cobertura del riesgo, ¿no? Seguros, los que hay y los que puede llegar a haber en el futuro, herramientas para el manejo y cobertura de precios, estrategias de transferencia del riesgo. Digo, cuando armo mi empresa, asociativismo con el dueño de la tierra, con la agronomía, con quien sea, ustedes también lo saben mejor que yo. Y por último, ingeniería financiera y fiscal, digamos, una parte importante de la robustez de las empresas nuestras están pasando últimamente por ese último punto, ¿no? Entonces no es menor. Simplemente esto era una lista de lo que yo creo que tenemos a mano como para armar una estrategia robusta y que si bien me gasté un montón de tiempo contándoles la teoría, en el fondo estoy seguro que muchos de ustedes ya están pensando en esto y lo único que quería hacer era instarlos a que sigan pensando en esto, en estos términos, poniéndole nombre teórico a alguna cosa que por ahí ya vienen haciendo. Entonces, cierro. Básicamente lo que les quise contar hoy es que el clima está loco. ¿Por qué? Porque va a seguir cambiando, porque no se sabe bien para dónde, pero sí que habrá más comportamientos extremos, más frecuencia de comportamientos extremos, y que hay algo que se puede hacer, que es que hay información climática, es imperfecta, pero mucho mejor que nada, y se la puede usar para minimizar impactos.
Y eso es, no mirar solo pronósticos, las 3 cosas que les dije. Cuantificar riesgos y diseñar sistemas robustos. Así que muchísimas gracias.